presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en este nuevo tema de nuestra página impresa, El mensaje de los tres ángeles que alumbra toda la tierra. Esta vez estaremos compartiendo con todos ustedes el mensaje que hemos titulado El último llamado de los tres ángeles. Repito, el último llamado de los tres ángeles. Pero antes, como hacemos de costumbre, hagamos una oración al trono de la gracia. Oremos. Padre eterno, le alabo y le doy toda la gloria y la honra. Espero, Señor, pueda mover los corazones de las personas que escuchan este mensaje para que logren atesorar las advertencias que usted nos ha dejado en el triple mensaje de Apocalipsis 14. Pues sabemos y entendemos que vivimos los últimos tiempos de existencia sobre esta tierra moribunda. Y de igual manera pueda dar los resultados que usted espera y para lo cual fue dado el mensaje. En los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo se lo imploramos, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Distinguidos oyentes, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos del 6 al 12, tenemos el conocido mensaje de los tres ángeles, o el triple mensaje angélico. Este mensaje representa el último o el postrero llamado de advertencia para un mundo que fallece hacia su perdición y que no ha podido comprender y conocer el último aviso de misericordia de parte de Dios. Y este mensaje dice lo siguiente. Les recomiendo que abran sus Biblias en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente, abro comillas. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Bueno, ese es el conocido triple mensaje angélico o último llamado de advertencia que Dios le ha dado a este moribundo planeta para que arreglen sus cuentas definitivamente con él y se preparen para su venida. Ahora analicemos estos tres solemnes mensajes. Primeramente, que la palabra ángel es un símbolo del pueblo de Dios que debe predicar un mensaje final a este mundo de maldad. Eso inicialmente. Luego tenemos la palabra el evangelio eterno, que significa la esencia de este mensaje, es decir, la ley y la cruz, que son la verdad eterna de Dios para salvar al hombre desde su caída en el pecado.
Luego tenemos un alcance que reflejan los tres mensajes y ese alcance es mundial. Hay a todo el mundo y a toda persona. Por eso dice todo tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Esta es la misma orden que Jesús nos dejó en Mateo 24:14. La misma. Será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el tiempo que está dado, este mensaje, pues el mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno, o sea que no tiene principio ni fin, y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel, con la diferencia de que la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin, como dice la Escritura. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de esta profecía, no podía ser proclamado antes de que pudiéramos llegar a ese tiempo. Pero al llegar al tiempo del fin, dijo el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Daniel capítulo 12, versículo 4. Ahora, analicemos el significado especial en este tiempo del fin. Distinguidos oyentes, los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La declaración, abro comillas, ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Presenta una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Ahora, ¿por qué empezó el juicio en 1844? Porque específicamente fue en esa fecha cuando culmina la profecía de la que habló el profeta Daniel de las 2300 tardes y mañana, de los 2300 años. Entonces, justamente en 1844 culminan los 2300 años. Y es ahí donde comienza entonces el juicio investigador. ¿Por qué? Porque el Señor, que estaba en el lugar santo, pasa al lugar santísimo, es a ejercer ese juicio. Sí, esto para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en ese juicio. El mensaje les manda entonces, teman a Dios y denle gloria y adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Eso lo dice el mensaje. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ese es Apocalipsis 14:12. Ahora, para subsistir ante el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios, la ley moral. Esta ley será la piedra de toque de la lealtad en el juicio. Por eso la Biblia dice, el mensaje específicamente, teman a Dios. Y temer a Dios es respetarlo, es obedecerle, es hacerlo presente en nuestra vida como Señor, respetar su ley moral, vivir en comunión con Él, conocerlo y amarlo de corazón. Cuando dice denle gloria, bueno, es honrar a Dios, es alabarlo, es vivir de tal manera que seamos sus dignos representantes y completar la obra que se nos ha sido asignada, exaltando su santa ley con el ejemplo y la palabra. Cuando el texto dice adorar a aquel que hizo, bueno, la adoración es el deber de toda criatura.
En un mundo donde el ateísmo y las teorías evolucionistas abundan, entonces los hijos de Dios reconocen que son creados por el Señor, por Dios, por el Creador del cielo y del universo entero. Y en consecuencia le debemos adorar, rendir alabanza, amor, con entrega total, gratitud, reconocimiento de sus dones y servicio indiviso al Creador. La oración implica en especial nuestra fidelidad en la actividad del día sábado, el Shabbat, el séptimo día de la semana, un mandamiento eterno y sagrado del cual los hombres se han olvidado en gran manera y no quieren aceptarlo, aun cuando se consideren cristianos creyentes. Y esto es lo que tiene que ver con el mensaje del primer ángel. Ahora, vamos a desglosar ahora el segundo ángel, que se corresponde con el verso 8 del capítulo 14. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, miren, lo primero es analizar las palabras ha caído Babilonia y también qué significa el vino del furor de su fornicación. Pues este mensaje, ha caído Babilonia, tiene que ver con que el mismo fue proclamado por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1844, donde la amonestación del juicio fue más ampliamente proclamado y de manera general muy rechazado, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje de regresar a las sendas antiguas. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales, fueron decayendo más y más. Sin embargo, el vino del error que enseña Roma papal a través de los dogmas de la Iglesia Católica ha hecho que todas las naciones lo vean. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación de este segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo artificio de injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, pues serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Y eso lo refleja la segunda epístola a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos del 9 al 11. Eso tiene que ver entonces con el mensaje del segundo ángel. Ahora analicemos el mensaje del tercer ángel, que va en el capítulo 14, del 9 al 13. Pues miren, su significado en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala a otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Por eso dice en los versículos del 9 al 10, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entendiéndose con estos signos, la bestia aquí es el catolicismo, el papado, la imagen es el protestantismo apóstata, la marca en su frente o en su mano es la convicción de creer que el domingo es el día del Señor o de que trabaje aun cuando por conveniencia, porque sepa que el sábado es el día del Señor, pero por conveniencia viola el mandamiento y entonces trabaja. Esa es la señal de la mano. Entonces dice que beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente su símbolo, como se los estoy desglosando. Ahora, ¿qué representa la bestia, la imagen y la marca? Se lo hemos dicho. La primera bestia es el papado, su curia romana.
del sistema jerárquico de la Iglesia Católica. La segunda bestia, que es la imagen, pertenece a el protestantismo apóstata en los Estados Unidos. Cuando hace referencia a la imagen, eso tiene que ver cuando los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, es decir, el poder religioso que representa el protestantismo apóstata, y este debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también para cumplir los fines y las pretensiones de la Iglesia. Lo que pasaba en la Edad Media con la Iglesia Católica y los gobiernos civiles. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de 2 cuernos, semejante a los de un cordero, que son los Estados Unidos de Norteamérica, repito, gobierno civil y el protestantismo apóstata, haría que la tierra, o sea, sus habitantes, los que habitan en ella, adoren y se sujeten a las pretensiones del papado. Este poder papal está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esa bestia parecida a un leopardo es la identificación del papado y su curia romana. Los Estados Unidos, en consecuencia, hará que todo aquel que habita sobre la tierra le haga una imagen que la asemeje a lo que era el papado en la Edad Media, cuando perseguía al pueblo de Dios al no ser obedecida, y con ello hacer lo que dice Apocalipsis 13, 11 al 16, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres o esclavos, obtengan la marca de la bestia. Como lo hemos dicho, los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejante a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando esta nación haga obligatoria la observancia del domingo, primer día de la semana, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Sí, señor. La marca, esa palabra, la marca de la bestia, sabemos que es una contraposición con el sello de Dios. Claramente la Biblia lo determina en toda su extensión. El sello de Dios es la obediencia irrestricta al 4º mandamiento de la ley de Dios, es decir, el sábado, el Shabbat, 7º día de la semana. Y indubitablemente, si el sello de Dios es el día sábado, obviamente lo contrario a ello sería el domingo o primer día de la semana, que es la marca de autoridad que reclama la bestia, es decir, la Iglesia Católica. El mundo religioso en los actuales momentos se encuentra en una terrible condición. Las iglesias protestantes casi en su totalidad han firmado un pacto ecuménico con Roma papal, y esto, a medida que pasan los días, está haciendo que la gente rechace más la verdad. Hay mucha confusión en las mentes de los incautos y de los rebeldes. Hay terquedad en sus corazones, y si eso no logra revertirse lo antes posible, hará que se hundan en una temeraria incredulidad. El pueblo de Dios de antaño tenía una controversia porque aceptaban la ley de Dios, pero no aceptaban al dador de dicha ley, a Jesucristo. Y el pueblo profeso cristiano de hoy, en su gran mayoría, reconocen pues al dador de la ley, nuestro Señor Jesucristo, pero de su ley eterna, un saludo a la bandera. Y seguir pisoteando los preceptos del decálogo es un desafío a sus amonestaciones. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo, porque esa es su voluntad. Al menospreciar la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos que están contenidos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 17, lo que viene de por sí es la exaltación a las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, y poco a poco irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Así que la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios de la que habla el apóstol Pablo, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles caídos. Por eso se dice de Babilonia, con referencia al tiempo que hoy vivimos, que sus pecados han llegado hasta el cielo
y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Por haber llenado la medida de sus culpas, la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, que de paso le queda poco tiempo, este pueblo incauto debe abrir los ojos cuanto antes para escuchar el llamado que está haciendo el Señor para que abandonen la apostasía y salgan de inmediato de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, para que no tengan parte en su pecado ni en su plaga. Por supuesto que la advertencia se está refiriendo es a la Iglesia Católica Romana. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Por ello, este mensaje es apremiante. De él oímos el llamamiento: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Eso lo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que en este momento se está pregonando sobre los habitantes de esta tierra. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra, los mandamientos de Dios decretarán que todos los hombres, tanto pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, como expresa Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Y todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Eso es lastimoso. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, el Shabbat, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Entonces, distinguidos oyentes, esclarecido así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibirá la marca de la bestia. Es decir, aceptan el signo de sumisión al poder al cual prefieren obedecer en lugar de obedecer a Dios. Pero la amonestación del cielo dice lo siguiente, abro comillas: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, del 9 al 10. Pero nadie, óigase bien, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. En este caso, usted hoy la está escuchando. Usted tiene que tomar una decisión. Satanás ha podido lograr que sea detenida la predicación del mensaje del tercer ángel. Sí, lo ha hecho. Y con ello se ha demorado la segunda venida de Cristo. La influencia de Roma papal ha hecho que la iglesia, que tiene la responsabilidad de predicar el mensaje del tercer ángel, se haya retardado y, si es posible, sea detenido. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos discretos y mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan claro y distintamente como debiera haber sido proclamado, porque tienen miedo de desenmascarar a la bestia. La bestia es Roma, la bestia es el papado. ¿Cuál es el problema con decir eso? Eso es la verdad. Pero los responsables de dar este mensaje no se han detenido a evaluar que la retaliación en dar este mensaje conllevará a la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales. Y dicha amenaza es la que se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Pues el no valorar la advertencia de Dios en este mensaje, Dios lo considera un pecado horrendo, el que atrae su ira sin mezcla de misericordia. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios comiencen a caer sobre él. Y lo hace Dios para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ello.
Distinguido oyente, la profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por hombres valientes a lo largo y ancho del mundo entero, para llamar la atención de este porque queda poco tiempo. Sí, señor, y lo están haciendo los ministerios de sostén propio más que todo. Ahora, la ley dominical para todo el mundo está en la agenda abierta del papado, y esta viene con el objeto de derribar el segundo monumento de la creación como institución recordativa santificada por Dios desde la creación, para destacar y colocar en su lugar ante el mundo un día de reposo falso y espurio que no tiene santidad, porque el domingo a quien honra es a Satanás. Mientras las potestades de las tinieblas están conmoviendo los elementos inferiores, el Señor del cielo está mandando poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, incitando a sus agentes vivos a que exalten la ley eterna de Dios. Fíjense ustedes, ahora mismo es el tiempo en que debemos trabajar para reivindicar la voluntad de Dios, antes de que la voluntad de hombres corruptos, perversos y abominables terminen de hacer lo que ellos desean hacer. Estos hombres serán los que, actuando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, entre comillas, el país de la libertad religiosa, por orden del papado, harán forzar la conciencia y obligarán a la humanidad para que honren el falso día de reposo, y con ello los habitantes de toda nación del globo terráqueo serán inducidos a seguir su ejemplo. Así que levántese del sueño y abra los ojos. La hecatombe que viene la tenemos ya en nuestras narices. Y recuerden, Dios siempre honrará a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Dios les bendiga. Desde los estudios de Perspectiva Bíblica Mundial Radio, les habló el pastor José Barito. Shalom para todos. Mostrándonos están